diputada, diputado, alcaldes, Quintín, todos los que estáis aquí. Es un placer para mí estrenarme aquí en Cuacos de Yuste, en La Vera, con la ilusión que me hace a mí además todo el tema de la cultura, de los actores, de las actrices, de todas las personas, de los artesanos, de todos los que estáis aquí hoy y que lo vais a pasar muy bien además. Fijaros, yo vengo del mundo rural, todo lo mío es rural. Y yo decía antes en broma que detrás de mi apellido siempre venía rural, o la de las casinas rurales, que me decía la gente, la de las casinas rurales. Y he vivido además en estos últimos 25 años cómo hemos crecido en los pueblos, cómo hemos sido capaces de salir adelante. Y más allá de por el esfuerzo tan grande que hacemos los que vivimos en los pueblos, que es tremendo, y por el sacrificio tan grande que hacemos por seguir queriéndonos quedar a vivir en los pueblos, pues es por la cultura es la que nos hace echar raíces, la cultura es la que no nos deja separarnos de aquí, porque no todo es dinero, no todo es digitalización, no todo es conseguir un transporte muy rápido, que no se entere nadie, que yo lo tengo que pedir, pero no lo puedo decir. Hay algo más detrás de todo esto. Y es ese, cuando escuchaba a mis compañeros, imposible mejorar lo bien que lo han contado ellos, ¿no? Los alcaldes de Quintín, que tengo un aprecio tremendo y sé que trabajan muy bien. Pero detrás de cada uno de nosotros y de nosotras aquí, lo que hay es el amor por esa cultura. Y ese es el que nos hace quedarnos aquí. Cuando yo tenía que defender en distintos sitios, y no como política ni mucho menos, como uno más como vosotros, cómo conseguir que la gente se quedara en su tierra y en sus casas y en su sitio, yo decía, trabajo lógicamente, porque tenemos que comer, pero cultura. Cultura que es la que nos hace soñar, cultura que es la que nos hace respetarnos, cultura es la que nos hace seguir creciendo, ¿no? Nada más me hizo más ilusión cuando Silvia, que lo ha hecho de maravilla, me contó este proyecto y me dijo, ¿tienes que ir, consejera? Dije, claro que tengo que ir, aunque no sea mi proyecto, y se lo agradezco a Nuria, que es quien lo ha hecho de verdad y que lo ha hecho realidad, pero mi sentimiento es el mismo que el vuestro, porque yo también vivo en el mundo rural. Solo quiero desearos lo mejor, dar las gracias a los alcaldes, al equipo, a las personas que estáis aquí, a todos los grupos que habéis trabajado de esa manera, al equipo de la Fundación, que como bien decía el alcalde son muchos y muchas y lo hacen muy bien, y desearos de todo corazón que lo miméis y reivindiquéis que sigamos, que pongamos, que para eso estamos en los sitios estos nuevos en los que estoy yo, como la Junta de Extremadura, para eso estamos, para daros lo que necesitáis, lo que pedís, y lo que os puede hacer más felices. Yo no digo solamente trabajo y solamente transporte, yo digo paz, cultura y sobre todo que nos queramos y vivamos bien en esos pueblos. Muchas gracias. Quizás si hay algo que me entusiasma de esta vida a mí es el mundo rural, porque yo vengo del mundo rural. Y La Vera ha sido siempre, para mí, una de las, pues el leitmotiv casi de poder tirar de la atracción. Yo creo que la comarca que más ha sabido fusionar la cultura con el turismo, con el deporte, con la juventud, ha sido capaz de hacer, realidad sueños de muchos artistas allí en La Vera. Somos un ejemplo para toda Extremadura. Somos un ejemplo, y yo además tengo que reconocer que con el presidente de Gestur de La Vera, pues conocí La Vera muy profundamente y conocí, pero más que solamente los rincones tan maravillosos que tenéis, conocí realmente la problemática y las potencialidades que tenía La Vera, ¿no? Creo que La Vera está en el mejor momento para salir adelante, no está en su mejor momento, pero sí está en un momento para salir adelante que necesita un impulso, y desde mi nueva responsabilidad en la Junta de Extremadura no cabe la menor duda que las iniciativas como las que hoy comparto con la anterior consejera que estamos inaugurando son básicas y necesarias. Os he comentado las ganas de vivir, de luchar y de quedarse en estos pueblos. Yo traigo en mi maleta mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, pero sobre todo muchas ganas de que los ciudadanos y las ciudadanas me digan qué quieren, porque hay que trabajar para ellos, no para mí y que ellos les guste, sino para ellos. Me hace mucha ilusión estar aquí hoy con vosotros. Gracias, consejera. Están escuchando a Victoria Bazaga, que es la nueva consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, que precisamente ha sido Cuacos de Yuste el pueblo donde se ha estrenado el primer acto institucional que ha realizado, y se lo agradecemos, consejera. ¿Cuáles son los proyectos a corto o medio plazo que tiene en cartera? Mira, prácticamente llevo todo: cultura, turismo, deporte y juventud. Son todos los proyectos de cultura que existen ahora mismo en el momento y todos los que con mi ilusión vamos a generar nuevos. Sabéis que hay proyectos que por fondos europeos o por fondos nacionales terminan, pero nosotros tenemos que seguir buscando motivos y proyectos para seguir trabajando en la cultura y en el turismo.